Bienvenido al primer de dos videos sobre las aplicaciones de la trigonometría de triángulo correcto. El objetivo de este video es resolver los triángulos correctos. Muchas aplicaciones de la vida real incluyen triángulos correctos. Las aplicaciones de la vida real estarán en el siguiente video. Este video revisará cómo resolver un triángulo correcto. Para resolver un triángulo correcto, medios para determinar la medida de los tres ángulos, y para determinar la longitud de cada lado. Dos ideas básicas con las que debemos ser familiares son el teorema Pythagorean, y también que los ángulos de un triángulo tener una suma de 180 grados. Así que solucionemos este triángulo correcto. Así que lo primero que debemos reconocer es que tenemos un triángulo correcto. Así que esta medida es 90. Esta medida 36.87 grados. Sabemos que los dos ángulos agudos de cualquier triángulo correcto son complementarios. Para encontrar el ángulo B, podemos tomar 90 grados y restar 36.87 grados. Y podemos ver que nos daría 53.13 grados para el ángulo B siguiente. Estamos perdidos este lado del triángulo correcto. Y podemos utilizar el teorema Pythagorean para descubrir el lado que falta aquí. Recuerda que c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Tenemos tener 15 cuadrados igual 9 cuadrados más x cuadrados. Aislemos x cuadrados. Podrías restar 81 exaneutones a ambos lados. Tenemos 144 igual x cuadrados. Raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. X igual 12. SOAC igual 12 unidades. Y tenemos todos los ángulos y todos los lados, así que hemos resuelto el triángulo correcto. Vamos adelante y pruebe otro. Tenemos un triángulo correcto. Así que estos dos ángulos son complementarios. Son 90, 62 nos da el ángulo A que sería 28 grados. Aviso sobre este triángulo solo tenemos la longitud de un lado. Entonces, podemos usar la trigonometría para determinar uno de los otros dos lados. Vamos adelante y trate de encontrar la hipotenusa primero. Lo que hacemos es usar este ángulo que sabemos es de 28 grados, y podemos descubrir cómo podemos relacionar este ángulo con esta pierna y esta hipotenusa. Y si decimos que el coseno θ, el coseno 28 grados sería igual al lado adyacente sobre la hipotensión, tan 7 sobre c. Y ahora aviso, solo tenemos uno desconocido. Así que ahora podemos usar la calculadora para encontrar el valor del cosine 28 grados. Asegúrese de que su calculadora esté en modo grado y utilizaremos 4 lugares decimales. 8829 igual 7 dividido por c. Así que si multiplicamos ambos lados por c tenemos 8829 c igual 7. Así que necesitamos dividir. Esto implica que c es aproximadamente 7.9 unidades. Ahora, todavía necesitamos encontrar la longitud del lado A, y para hacer esto voy a usar este ángulo de nuevo. Pero va a usar tangente esta vez. Digamos el tangente de 28 grados es igual al opuesto sobre el lado adyacente. Tenemos tangentes 28 grados igual a más de 7. Y una razón que no quería usar c es porque sabía que este era un valor redondo. Por lo tanto, si utilizo un valor redondeado, causará más de un error cuando encontremos la longitud de A. Tan tangente de 28 grados es aproximadamente 5317. Aquí si multiplicamos ambos lados por 7 tendremos el valor de A. Parece como aproximadamente 3.7 unidades. Ahora tenemos un triángulo resuelto. Tenemos la medida de todos los ángulos y la longitud de todos los lados. Así que hemos terminado. Intentemos uno más. Aviso sobre este problema, perdimos los dos ángulos agudos. Así que tendremos que usar una de las funciones inversas para encontrar la medida del ángulo A o el ángulo B, así que vamos adelante y use el ángulo A. Usando el pecado tenemos el pecado de A es igual a 5 sobre 13, o al opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, si tomamos el pecado de arco o el pecado inverso de ambos lados,
Y a la izquierda, el pecado inverso del pecado A nos da el ángulo A de los Estados Unidos, y a la derecha, podemos ir a nuestra calculadora y determinar este ángulo. Recuerda, el pecado inverso es el segundo pecado 5 dividido por 13. Y el ángulo es aproximadamente 22.6 grados. Así que si el ángulo es de 22.6 grados, o aproximadamente, sabemos que estos dos son complementarios. Son 90, 22.6 nos daría 67.4 grados para el ángulo B. Este video lleva a las aplicaciones de la vida real que involucran resolver el triángulo correcto. Así que te recomiendo ver este video a continuación. Gracias por ver y tener un buen día.